Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alfredo Parra. Bienvenidos a Iglesia La Roca, a nuestra reunión del domingo. Te hacemos una cordial bienvenida y te invitamos a que sigas en nuestras redes sociales. Y bueno, vamos a disponer nuestro corazón. Iniciamos con una alabanza. Bueno, pues hemos llegado al tiempo de generosidad. Dice su palabra en 2 de Corintios 9:7 que cada quien debe dar conforme crea en su corazón, no con tristeza ni por obligación, sino con amor, porque Dios ama al dador alegre. Ahorita van a aparecer las cuentas aquí en pantalla donde tú puedes disponer y dar ofrenda, dar diezmo, deposita, haz una transferencia y bueno, acompáñame a hacer una oración por esas diezmos y ofrendas. Pues Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo. Espíritu Santo, eres el invitado principal. Te pedimos que bendigas cada alacena, que bendigas cada ofrenda, porque lo hago con amor, Señor. No con tristeza ni por obligación, sino porque yo creo en mi corazón que es lo que tú te mereces. Gracias, Padre, por este tiempo. Te damos la gloria y la honra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy buenos días, sean todos bienvenidos. Es un gusto estar con cada uno de ustedes. Hoy Dios tiene una palabra de bendición para cada uno de nosotros. Así que vamos a disponer nuestro corazón para lo que Dios va a hablar el día de hoy. Les voy a pedir que me apoyen en esta oración. Padre, en el nombre de Jesús,
Ponemos en tus manos este tiempo de enseñanza. Espíritu Santo, te pedimos que seas tú el que nos dirijas y nos guíe siempre a toda verdad. Yo bendigo a cada persona que está viendo y escuchando este mensaje de parte tuya. Señor, gracias te damos por lo que hoy vas a hablar a cada uno de nosotros. Te damos toda la gloria y la honra por siempre en el nombre de Jesús. Amén. Quédate en casa. Quédate en casa. ¿Sabes? Este fue el llamado que nos ha hecho el gobierno ante esta pandemia a través del vocero de la Secretaría de Salud. Pero hay otro mayor llamado que nos hace el gobierno celestial, el gobierno de Dios, a través de su palabra. Y el día de hoy, como su servidor, su vocero, su representante y su embajador, te vengo a decir lo que hoy Dios nos dice a cada uno de nosotros. Ante toda esta pandemia, ante los problemas a nivel mundial, ante las dificultades de la vida y las señales que vemos de la segunda venida de Jesús, el Señor nos dice, quédate en Cristo, quédate en Cristo. Esa es la enseñanza, ese es el llamado que hoy Dios tiene para cada uno de nosotros. Mejor quédate en Cristo. Y eso es lo que hoy Dios va a hablar de una manera especial, porque es la única manera de ser libres ante este virus, ante esta pandemia llamado pecado. ¿Quieres ser libre? ¿Quieres vivir una vida plena, una vida de victoria, de bendición? Quédate en Cristo. Y saben, hoy vamos a ver qué pasa si no nos quedamos en Cristo. Así hay personas que no han atendido a las recomendaciones. Y bueno, ante este llamado que el Señor nos dice, quédate en Cristo, así también hay muchas personas que no se han quedado en Cristo Jesús. ¿Y qué pasa si no lo hacemos? Hay 5 cosas que pasa si no nos quedamos en Cristo. Número 1, si no nos quedamos en Cristo, nos alejamos, nos apartamos y huimos de la presencia y de la cobertura de Dios. Quiero que me acompañen al libro de Lucas, capítulo 15, versículo 11. Hoy el Señor nos va a hablar a través de la parábola del hijo pródigo. En Lucas 15, versículos del 11 al 13, dice así: también dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. Y luego en el versículo 13 dice, no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. Aquí vemos la primera situación que pasa al no quedarnos en Cristo. Nos apartamos, nos alejamos, huimos de la presencia de Dios. Y nos conviene quedarnos en Cristo, porque el Salmo 91:1 dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y es como este paraguas en donde representa precisamente la cobertura, representa que Dios nos protege de la tempestad, de la lluvia, de las gotas de agua. Pero ¿qué pasa si nosotros nos apartamos, nos quitamos de esta cobertura? Nos llueve sobre mojado. Empiezan a venir esas tempestades y no sabemos qué hacer. Y de repente podemos decir, pero ¿por qué me estoy mojando? ¿Por qué me está lloviendo? ¿Por qué tantos problemas? Porque nos hemos salido, nos hemos apartado, alejado de la cobertura de Dios. Por eso es importante estar bajo la cobertura, bajo el abrigo de Dios. Y eso es lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros, que estemos bajo su abrigo. Eso es estar en Cristo. Vemos también que en Juan 15,
versículo 5. Fíjense lo que el Señor nos dice en Juan 15:5. Jesús dijo, yo soy la vid, ustedes los pámpanos. El que permanece en mí, eso es estar en Cristo, permanecer en Él a pesar de las situaciones adversas. El que permanece en mí y yo en Él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. Separados de Dios no podemos hacer nada, por eso es importante permanecer, estar en Cristo, bajo su cuidado, bajo su cobertura, bajo su protección. Por eso es el llamado que el Señor nos hace. Quédate en Cristo, quédate bajo la unción de su presencia y ahí vas a estar completamente seguro. Número 2, ¿qué pasa si no nos quedamos en Cristo? Malgastamos lo que Dios nos ha dado viviendo perdidamente. Eso es lo que pasa cuando no nos quedamos en Cristo. Fíjense ahora lo que dice el libro de Lucas, Lucas 15, versículo 13 y 14. Dice así, nos quedamos en la parte donde dice, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y en el versículo 14, en la primera parte, dice, y cuando todo lo hubo malgastado, cuando todo lo hubo malgastado. ¿Saben? En el libro de Santiago 1:17 dice la palabra que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. El Señor nos ha dado muchas bendiciones, el Señor nos da bienes materiales, el Señor nos da familia, el Señor nos da trabajo, el Señor nos da finanzas, el Señor nos prospera. Pero muchas veces por no estar en Cristo malgastamos todo eso. Y eso fue lo que hizo el hijo pródigo en el momento que él pidió los bienes, en el momento que él pide esa herencia, el padre se lo da. ¿Y qué fue lo que hizo el hijo pródigo? Bueno, agarró su maleta y empezó a empacar, empezó a guardar todo lo que el padre le había dado. Y una persona que está sin Cristo, que no quiere permanecer en Él y se aparta, eso es lo que hace, malgasta todos los bienes que el Señor da y empieza a guardar esos dones, esos talentos, esos bienes materiales, todo lo que el Señor nos da y se aleja, se aparta de la cobertura de Dios. Y muchas veces así las personas que se dejan manipular por las circunstancias, agarran todo lo que el Señor les ha dado y se apartan, se alejan, malgastando todo lo que el Señor nos ha dado. Y saben, eso es ser unos malos mayordomos, unos malos administradores, porque la Biblia dice que somos administradores de todas las cosas que el Señor nos ha dado. Por eso es importante lo que dice la palabra de Dios. Ahora acompáñenme a Primera de Corintios. Fíjense lo que dice Primera de Corintios, capítulo 4, versículo 1 y 2. Primera de Corintios 4, versículo 1 y 2. Así pues, ténganos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel, sea hallado confiable. Yo te pregunto, ¿eres fiel y eres confiable en las cosas que Dios te ha dado? ¿En qué las usas? Esos dones, esos talentos, esas habilidades que el Señor te ha dado, ¿los usas para su honra y gloria? ¿Lo usas para su reino? ¿O lo estás despilfarrando, le has dado un mal uso? Pues precisamente eso fue lo que hizo el hijo pródigo. Por no permanecer en casa, en la cobertura, bajo la autoridad de su padre, malgastó los bienes, malgastó todo lo que el padre le dio. Y así muchas veces nosotros, por apartarnos, por alejarnos de los caminos de Dios,
malgastamos lo que el Señor nos ha dado, malgastamos nuestra salud, malgastamos el dinero, malgastamos los dones, los talentos, las habilidades, todo lo que el Señor nos ha dado, no lo utilizamos correctamente. Fíjense también lo que dice el libro de Romanos, capítulo 12, Romanos capítulo 12, versículos del 4 al 8. Dice así, Romanos 12, versículo 4 al 8. ¿Saben una cosa? Tú y yo somos importantes en el reino de Dios. Cada quien tiene un propósito, cada quien tiene un fin que hacer para Dios. Todos valemos la sangre de Jesús y Él nos compró con su preciosa sangre para ahora poner nuestra vida a su servicio. Porque fíjate lo que dice Romanos capítulo 12, versículos del 4 al 8. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Fíjense, somos parte del cuerpo de Cristo, no todos tenemos la misma función, cada quien. Pero la pregunta es, ¿y si estás desempeñando esa función por el cual Dios te ha llamado? ¿A qué te ha llamado el Señor? Vamos a ver lo que sigue diciendo. Versículo 5. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, y fíjense bien aquí los dones, los talentos, las habilidades que el Señor nos ha dado. Si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Si tú eres de esas personas que Dios siempre le da esa palabra de aliento a alguien, de sanidad, de exhortación, de ánimo, y suelta esa palabra y se cumple, esa es una palabra de profecía. Cuando le dices a alguien, por las llagas de Jesús, eres sano, estás profetizando, estás declarando esa sanidad. Si alguien está desanimado o dice que no puede hacer las cosas y le dices, acuérdate lo que dice Filipenses 4:13, todo lo puedes en Cristo que te fortalece, y empiezas a declarar esa palabra de bendición. O sabes qué, es que no puedo dormir, tengo muchas angustias, muchos temores, ando en depresión. Bueno, le declaras el Salmo 4:8, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solamente tú, Señor, me haces vivir confiado. Esa es una persona que Dios le ha dado ese don de profetizar, de declarar la palabra de Dios. Sigue diciendo el versículo 7, o si de servicio, en servir. ¿Cuántas personas tienen ese don? Son muy serviciales, muy servidores, ayudan, apoyan. Sigue diciendo, o el que enseña en la enseñanza. Esa me gusta mucho, ese es lo mío, me gusta enseñar, me gusta compartir la palabra de Dios, y yo sé que a muchos también. Bueno, úsalo en el reino de Dios, el de la enseñanza. Versículo 8, el que exhorta, el que anima, el que impulsa en la exhortación, el que reparte con liberalidad, es decir, el que tiene esa generosidad sin esperar nada a cambio. Hay muchas personas generosas, dadivosas, y desde aquí le damos gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes que han sido generosos y dadivosos ante esta contingencia, porque Dios les ha bendecido muchísimo, porque han sembrado en el reino, porque han dado, se han desprendido. Acuérdense las palabras de nuestro Señor Jesucristo, que dice, más bienaventurado es dar que recibir. Dios te bendiga, tú que tienes ese corazón generoso. Sigue diciendo, el que preside o el que dirige con solicitud, con determinación, el que hace misericordia con alegría. ¿Te das cuenta cómo cada quien, Dios nos ha dado dones, nos ha dado talentos, nos ha dado habilidades? Cada quien somos parte importante en el cuerpo de Cristo. No puede decir, por decir este cuerpo, tu cuerpo, decir el ojo que es más importante que la mano, o decir que los pies son más importantes que la cabeza. Todo el cuerpo de Cristo es importante.
así tú también eres importante para nosotros, eres importante para Dios, pero lo que Dios quiere es que permanezcas en Cristo y así vas a poder ser usado, respaldado por el Señor. Por eso, qué importante es que tú permanezcas en las cosas de Dios. Número 3, fíjense lo que nos pasa si no nos quedamos en Cristo. Vienen consecuencias y surgen vacíos emocionales. Fíjense lo que dice Lucas 15, versículo 14. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre. Aquí vemos las consecuencias en aquella provincia y comenzó a faltarle. Esos son los vacíos emocionales cuando uno se aparta, se aleja y no permanece en Cristo. Le empieza a faltar el amor y lo anda buscando en otras fuentes. Le hace falta el trabajo, le hace falta las finanzas, le hace falta la comprensión, le hace falta el cariño, le hace falta el amor, la cobertura, la presencia de Dios, pero es porque esta persona no ha permanecido en Cristo, se ha apartado, se ha alejado, por eso vive esas consecuencias. Y saben, solamente Jesús en Lucas 4:18, Él dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar vista a los ciegos. Y luego dice, para sanar a los quebrantados de corazón. Por eso necesitas volver a casa, regresar al Padre, volver a Jesús, porque Él es el experto en sanar esas heridas. Él llena esos vacíos, Él cubre esos faltantes y te llena de esa plenitud, de esa vida y vida en abundancia que solamente es a través de Jesús. Número 4, nos conducimos sin dirección divina. En Lucas 15, versículo 15, sigue diciendo, fíjense lo que le ocurrió al hijo pródigo. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Cuando una persona se aleja de Dios y no permanece en Cristo, no sigue la dirección de Dios y busca el consejo del hombre, busca el consejo de los amigos, busca el consejo del jefe, busca el consejo del médico, busca el consejo del psicólogo, busca el consejo de otros medios y de otras fuentes y no consulta a Dios, no busca el consejo de Dios. Por eso dice aquí que prefirió arrimarse a uno de los ciudadanos de aquella tierra. Ya no te arrimes a otras fuentes. Arrímate a Dios, busca a Dios mientras puede ser hallado. El Señor dice en su palabra, buscadme y viviréis. Qué importante es arrimarnos a Dios, buscar a Dios, como esa mujer de flujo de sangre que se había arrimado a los mejores médicos, con los mejores curanderos, pero nadie podía hacerle nada. Al contrario, le venía peor las cosas, ya había malgastado su dinero hasta que oyó hablar de Jesús. ¿Qué hizo? Se arrimó a Él, a pesar de la oposición y del obstáculo. Ella dijo, si tan solo tocar el borde de su manto, seré sana. Ella se arrimó, buscó a Jesús. Igual Zaqueo, un hombre de baja estatura, cuando supo que Jesús iba a pasar ahí en su ciudad, él dijo, yo quiero ver a Jesús, pero la multitud no lo dejaba ver, pero no hubo obstáculo alguno. Él quiso arrimarse a ver a Jesús y se subió a un árbol sicómoro, y ahí es cuando el Señor lo vio y le dijo, Zaqueo, date prisa y desciende porque es necesario que hoy pose en tu casa. ¿Sabes una cosa? Eso es lo que te dice el Señor. Ya no postergues las cosas, date prisa y vuelve a casa, vuelve a Dios y permanece en Cristo, quédate en Cristo. Ese es el llamado que Dios nos hace a cada uno de nosotros. No estamos para apacentar cerdos. No sigas los malos consejos ni la corriente de este mundo que te lleva a la perdición, a la destrucción, a la enfermedad y a la muerte. Número 5, deseamos llenar incorrectamente los vacíos. Lucas 15, 16 dice, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba.
deseaba llenar con la comida de los cerdos. Así muchas personas desean llenar esos vacíos, esos huecos, esos faltantes con el placer, con las vanidades, con el orgullo, con la altivez, con la idolatría, con la brujería, con mujeres, con hombres, con pecados. Pero no es de esa manera. Fíjense cómo Jesús en el libro de Juan, capítulo 4, versículo 13 y 14. Juan 4, versículo 13 y 14, lo que le dice a la mujer samaritana. Era una mujer que necesitaba llenar esos faltantes, esos vacíos, porque había tenido muchos fracasos como pareja en su matrimonio. Había tenido 5 maridos y el que ahorita tenía no era su marido. Aún al decir ella, es que no hay quinto malo, si hubo quinto malo. Desde que dijo, el tercero es el vencido y no sirvió. No hay quinto malo y sí lo hubo. Mas sin embargo, fíjense, por eso ella desistió y dijo, vivo en unión libre mejor. Miren lo que Jesús le dijo en Juan 4, versículo 13. Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. ¿Saben una cosa? Cuando estamos sedientos, tenemos necesidad de tomar agua. Pero Jesús dijo que cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Necesitamos de esa fuente de agua que viene de Dios, que salta para vida eterna. Y Él va a saciar esa sed, Él va a llenar esos faltantes y esos vacíos. Por eso es importante permanecer en Cristo. Y quiero terminar diciéndote cuál es la clave para volver y quedarnos en Cristo. Fíjense cómo termina esta historia del hijo pródigo en Lucas 15, versículo 17. Y volviendo en sí, ese es el primer punto importante, recapacitar, volver en sí, reaccionar y decir, ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué estoy en esta condición? ¿Por qué me aparté? ¿Por qué no permanecí en Cristo? ¿Por qué me alejé de Él? Eso fue lo que hizo el hijo pródigo. Recapacitó, reaccionó. Dice, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Qué importante es darnos cuenta que estando en Cristo, estando en la cobertura, bajo el abrigo de Dios, en la bendición de Dios. Él se dio cuenta que los jornaleros que estaban en la casa de su padre les iba muy bien. Saben, a los hijos de Dios nos va muy bien porque estamos en la cobertura de Dios. Y a pesar de que pudiera haber dificultades, tenemos a Cristo. Romanos 8:31, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Tenemos la victoria a través de Jesús, por eso quédate en Cristo, permanece en Él. Sigue diciendo el versículo 18, y eso es bien importante, lo que dice el versículo 18. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Pero antes te quiero decir que en el 17 Él dice, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia y yo aquí perezco de hambre? También es importante saber que cuando nos apartamos, nos alejamos de Dios, perecemos de hambre, pero de hambre espiritual, de la palabra de Dios. No queremos leer las escrituras, no queremos escudriñarlas, no queremos permanecer en la palabra de Dios. Por eso Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y aquí el otro punto es que debemos nosotros de tener convicción, decisión y determinación de volver a casa. Él dijo, me levantaré e iré a mi casa. Y saben una cosa, lo hizo. No nada más lo reflexionó, no nada más lo meditó, sino que lo bajó a su corazón y le puso pies. Papelito habla, como dice nuestro pastor, accionó, aplicó lo que Dios le mostraba. Y fíjense cómo termina y cierra esta historia. Volvemos a los brazos del Padre, es decir, experimentamos su amor
y su misericordia. Sigue diciendo en el versículo 20, y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Vemos entonces aquí cómo la misericordia y el amor de Dios vino sobre este hijo pródigo. Saben, en Jeremías 31:3 dice la palabra: y Jehová se manifestó a mí desde hace ya mucho tiempo, diciéndome: con amor eterno te he amado, por lo tanto te prolongué mi misericordia. Lo que el Señor te dice el día de hoy es que recapacites y vuelvas a casa, que ya no malgastes tu vida, tu tiempo, los dones, los talentos que el Padre te ha dado. El Padre te espera con los brazos abiertos, con estos dos brazos. En uno es la misericordia, en el otro es el amor, y te quiere abrazar para decirte: hijo, bienvenido a casa, porque quiere recompensarte, restaurarte, restituirte, como lo hizo con el hijo pródigo. Por eso tú que me estás oyendo y sabes que no te has quedado en Cristo y que estás sin Cristo, hoy tienes esa bendición y esa oportunidad de pasar de muerte a vida eterna. Así como el hijo pródigo recapacitó y volvió a los brazos de su Padre, el Padre Celestial te espera con los brazos abiertos. Por eso recibe hoy a Jesús en tu corazón. Yo te voy a guiar en esta oración, así que repite conmigo esta oración. Padre, en el nombre de Jesús, hoy me pongo a cuentas contigo y te pido perdón por todos mis pecados. Me arrepiento de cada uno de ellos. Jesús, yo creo que fuiste a la cruz a morir por mí y que al tercer día resucitaste. Por eso, el día de hoy abro mi corazón y te recibo como mi Señor y mi Salvador. Gracias te doy por tu perdón, tu amor y tu misericordia. Ahora soy tu hijo, he vuelto a casa. Gracias te doy, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Pues muchas felicidades si tú hiciste esta oración. Queremos darte la bienvenida a la familia de Dios. Dice la palabra, como pasó con el hijo pródigo, que el padre hizo fiesta, hubo alegría, hubo un banquete, porque la palabra de Dios dice que por una persona que se arrepiente hay gozo y fiesta en el cielo. Por eso estamos muy contentos, porque hoy aceptaste a Jesús en tu corazón. Y precisamente para todos quiero terminar diciéndoles lo que el Padre le dijo al Hijo que permaneció en Cristo, que está en Cristo, que se quedó en Cristo, que se quedó en casa, en la cobertura de Dios. Y dice Lucas 15, 31 y 32. Él entonces le dijo: Hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Fíjense la bendición de los que continuamos perseverantes, constantes en Cristo. No te desanimes, continúa perseverando, peleando la buena batalla de la fe. Y recuerda, quédate en Cristo, quédate en Cristo. Dios te bendiga. Excelente prédica. Déjame decirte que este mensaje era para ti. Gracias a Dios por tu vida. Te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales. Mándanos un mensaje para ponernos en contacto contigo. Queremos conocerte y que seas parte de nuestra familia. Bienvenidos y que Dios te bendiga. Mi nombre es Alfredo Parra. Hasta luego.